temperaturas, la cosa se viene difícil. Ahora, una gran parte de la Argentina, sobre todo del centro hacia el norte, está con estas temperaturas extremas y ya con muchos días. Esto tiene, por supuesto, un lado completamente sanitario, que tiene que ver con la salud, pero después tiene un lado completamente económico, que tiene que ver exactamente con el campo, ¿no? Inti, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Por favor, buen día, gracias por la invitación. Lara, damos un panorama inicial. Así es, se venía hablando en las últimas semanas de cosecha récord, hablando de la cosecha gruesa, maíz y soja. Y hace algunas semanas los distintos organismos que hacen mediciones empezaron a alertar, atención, porque podría no ser tan récord. Para tener números, el año pasado, por ejemplo, de soja, que es uno de los cultivos que está ahora en los campos, se cosecharon 21 millones de toneladas. Es muy poco para lo que suele producir la Argentina por la sequía que pasamos. Este año estaba estimado en 51,5, más del doble. Pero ahora gran parte de ese territorio que está con soja empieza a verse afectado y ya no estar en buenas condiciones. Y este es un momento que ahora podemos hablar de esto, es un momento fundamental porque vos tenés la chaucha de la soja, pero se tiene que empezar a llenar de grano. Es el momento clave porque si no se llena... Y acá necesitas agua. Exactamente, necesitas precipitaciones para que eso pase. Inti, vos sos director de la licenciatura en Gestión Ambiental de UADE. ¿Esto que estamos viendo es normal? Sí, no es normal en términos de lo que está pasando climáticamente. Este año igual tiene grandes chances de ser un buen año en términos de rendimiento todavía. Tiene que aflojar un poquito el calor en esta semana, es medio clave eso. Si se prolonga 10 días más ya va a estar más complicado, pero los pronósticos dicen que se va a calmar en estos días. Lo que no es normal es la variación con la que están ocurriendo ciertos fenómenos del clima, ¿no? Esto de que tuvimos 4 años, 5 de una niña muy fuerte. Cuando es niña el año es cuando hay sequía en nuestra región, cuando es niño es cuando hay mayores lluvias, inundaciones. Nosotros incluso. De niña, de mucha sequía. De mucha sequía de niña. Parecía que iba a viró a niño, parecía que se iba a mantener el niño, ahora parece que va a volver a niña en los próximos meses. Esos vaivenes es como un columpio, el cambio climático lo que hace es empujar ese columpio con más fuerza. Entonces por ahí una niña que iba a ser de 2 años, estoy poniendo un ejemplo. Sí, hoy va a tener sequía de 2 años. 2 años de mediana intensidad, ahora es de 4 con una intensidad más grande. Y un niño que iba a venir de 2 años, ahora viene 1. Eso no es normal lo que está pasando. Eso no es muy normal. notorio el cambio que hay. Es muy notorio el cambio y me encanta que me hayan invitado a hablar de esto, además porque al ambiente se lo suele contraponer a la producción, ¿no? Como si te ocupás del ambiente no te ocupás de la producción, o es contrario a la producción. Bueno, el primer preocupado por el cambio climático tienen que ser los productores. Es al revés. Tienen que ser los primeros que tienen que demandar política de energías renovables y demás, porque son a los que los afectan y lo estamos empezando a ver de una manera muy notoria, ¿no? Ya hace 10 años que se viene viendo cierto vaivén de cosas, de eventos extremos de temperatura, pero ahora ya venimos de una sequía histórica muy grande y ahora con este niño que parecía que le íbamos a romper en términos de rendimiento y ya estamos con la alerta por altas temperaturas, que es algo que el niño trae. El niño suele venir con altas temperaturas. El niño, recordemos, es lluvia en teoría. Niño es lluvia, sí, son fenómenos globales que terminan afectando regionalmente de distinta manera a distintas partes del mundo. En el sudeste asiático es sequía el niño, pero acá es inundación. El nombre es el nombre de una corriente. Y el nombre es el nombre de un fenómeno que depende de la temperatura, depende de varias cosas, pero de cuál sea la temperatura de una parte del mar, cómo parece que se va a dar el año, si más húmedo o más seco. Y a eso se lo llama niño o niña. Y anticipás que están viendo una nueva sequía, que es una locura porque Argentina viene de una muy grande. ¿Eso cuándo llegaría? Sí, digamos, los pronósticos de niño o niña son muy difíciles de hacer. De hecho, pronosticaban varios años de niño y estamos viendo que eso parecería que no va a pasar. Con lo cual hay que ir con cuidado, no hay que alarmarse de más, pero se está empezando a ver, son fenómenos de magnitud, ¿no? No es que es o niño o niña como los bebés en la realidad, sino que es una niña muy fuerte, una niña muy intermedia, leve, o está empezando a disminuir el fenómeno niño y se está empezando a acercar la niña y las curvas de los distintos modelos ya lo dan niña, algunos de una niña intensa, algunas una niña leve. Pero lo mejor que te puede pasar es que sea leve, ¿no? Para que esté más acomodado. Pero básicamente lo que estaría casi confirmado en proyección es que no va a haber exceso de agua, sino lo contrario.
Exactamente, y eso es un problema porque venimos de un déficit. De tierra muy seca todavía. Entonces todavía hay varias zonas del país que no se terminaron de hidratar. ¿Cómo estamos desde el equipamiento, de lo tecnológico, para predecir fenómenos climáticos en la Argentina? Porque uno ve en otros países un campo que está muy atado a decisiones que se dan desde los servicios meteorológicos. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina, en el último tiempo hubo un crecimiento bastante grande, hasta donde yo tengo entendido, habría que preguntarle a un especialista que siga el tema, pero hasta donde tengo entendido, el Servicio Meteorológico Nacional incorporó hace poco una de las pocas supercomputadoras que hay en la región, está creciendo, nunca parece alcanzar, ¿no? En ese sentido. El cambio climático es un fenómeno muy grande, muy intenso, claro, con muchas pérdidas. Y muy rápido los cambios. Muy rápidos, de hecho se están dando más rápido de lo que los modelos científicos que analizamos nosotros predecían. Nosotros ahora, ayer justo estábamos leyendo una nota en la universidad que parece que ya superamos la barrera de más 1,5 grados, que era este umbral que pusieron los científicos diciendo, che, miren que a partir de acá se empieza a complicar mucho. Ese es el aumento de la temperatura global. El aumento de la temperatura media global de la Tierra, que no significa que un día que hacía 20 va a ser 21,5. Eso es la temperatura media global. Después puedes tener 10 días de ola de calor de 38 grados. Y parece que ya lo estamos pasando. Había cierta esperanza de que sea el año 2023 fue muy cálido, muy por encima del promedio, aún para este calentamiento global modelado, y pensábamos que había alguna chance que sea un año atípico, muy caluroso. Bueno, este 2024 empezó todavía más arriba, con lo cual hay cierta incertidumbre en los modelos científicos que manejamos, porque el cambio está viniendo muy rápido, el cambio climático, mucho más rápido y más intenso de lo que predecíamos. ¿Será una consecuencia de 2 años atípicos? Puede ser, ojalá, pero si no, ya hay que preocuparse porque quiere decir que estábamos subestimando el cambio climático, ¿no? O sea, que las consecuencias van a ser peores de lo que decíamos que iban a ser. Y esta tecnología que te pregunta Antonio, ¿hay herramientas que puedan adoptar los productores para que no se afecte tanto sus cultivos? Ahí mi recomendación es intentar siempre, y ahí la importancia de los INTAs, ¿no? Que algunos funcionan muy bien, otros más o menos. Los INTAs son una división del Ministerio de Agricultura autárquica que se ocupa de hacer extensión regional y de justamente alcanzar a los distintos productores distintas herramientas, desde cuestiones agroecológicas hasta ayudarlos con este tipo de herramientas. Es fundamental que estén cerca y que el INTA pueda responder también a esas necesidades, ¿no? Contame qué es gestión ambiental. ¿Qué es la carrera de gestión ambiental? En gestión ambiental estudiamos estas cosas, digamos. Estudiamos el compromiso que hay entre hacer cierto tipo de producciones y los daños al ambiente que generamos y cómo eso se vincula entre una cosa y la otra. Es decir, nosotros, suponete, hablamos de que hay que cambiar la matriz energética por energías renovables, ¿no? Bueno, pero eso tiene un costo. Seguro. Entonces, cuando vos vas al ministro de Energía y le decís, che, tengo que invertir 10.000 millones de dólares en tanto subsidio a parques solares o a eólicos, te dice, no, imposible eso. Pero el trabajo nuestro a veces es mostrarle las pérdidas de no hacerlo. Pero eso te iba a decir, entienden que no hacerlo es mucho peor que invertir y que la ganancia a largo plazo es muy alta. Exacto. Esas cuentas son las que intentamos hacer. Lo van entendiendo. Algunos lo entienden, otros menos, otros más. Pero un poco la ecuación va por ahí. No sé, por ejemplo, te lo traigo una discusión actual que se dio mucho en el último tiempo, lo de los humedales. En la discusión de humedales estaba como que a veces los ambientalistas éramos que queríamos la ley de humedales y los productores, algunos la querían también, pero otros no, más leyes ambientales no. Los productores son los primeros que tienen que querer una ley de humedales porque es lo que regula el clima de la zona. O sea, si yo tuviese un campo y hay un humedal cerca, querría que no lo toquen. Déjame el humedal. Déjame el humedal, que es lo que me va a dar agua cuando haya sequía, que es lo que me va a permitir que se regule la temperatura cuando venga una ola de calor. Entonces ahí hay a veces una falta de comprensión de que lo ambiental tiene un costo, pero no activar políticas ambientales tiene un costo en general mucho mayor. ¿Qué es lo que vimos el año pasado? La pérdida mega millonaria que tuvimos por la sequía del año pasado. Fue una pérdida terrible que le hizo muy mal a la macroeconomía y demás. Vino en parte por este año de INEA, pero en parte también por haber deforestado tanto, por haber quemado tantos humedales. Esos son los sistemas que pueden regular un poco el embate. Es un problema que si vos tenés
un pulmón como es el Amazonas y empieza la deforestación allá, vos no tenés ninguna injerencia y el efecto es directo en Argentina. Somos un poco presos de Sí. esas divisiones políticas que nos pusimos, que muy útiles, pero que a los efectos de las problemáticas ambientales a veces son deficientes, ¿no? Esto que mencionás. Uno no puede decir la política va a tener Brasil forestal y sin Pero embargo te pega de lleno. porque viene una cantidad de agua distinta al sistema argentino. Y lo mismo pasa entre provincias. Recordemos el caso entre San Luis y Mendoza, creo que es, que se denunciaron por un río. La Pampa Mendoza, ¿no es? Puede ser. Puede ser también. Sí. Lo chequeamos, pero una provincia que demandó a otra porque no le dejaba el caudal del río mínimo para abastecer de agua potable a su población, terminó en la Corte Suprema y demás. O sea, esos problemas de jurisdicción. Eso es falta de políticas nacionales. Eso es falta de política nacional, pero pasa mucho en ambiente esto, de que la jurisdicción en la que uno está no es en donde ocurre el problema. Entonces decís, che, bueno, yo querría los humedales, pero están en la otra provincia. Hay algunas zonas de la Argentina que en su momento se inundaron y nunca más volvieron a sus niveles. De hecho, no volvieron a ser productivas. Porque o nunca se retiró el agua o se retiró y dejó un nivel de salitre que hace... Sí. ¿Por qué pasa eso? Eso tiene que ver con que cuando hay fenómenos de inundación que perduran en el tiempo, lo que ocurre es que el agua siempre viene con solutos. Los solutos son sales. El agua siempre viene con sales. Entonces, cuando se inunda una zona, llega el agua con un montón de sales y después se empieza a evaporar eventualmente ese agua. Pero el agua que se evapora es solo H2O, es solo la molécula de agua. El resto queda. Entonces las sales quedan. Entonces cualquier zona que, si uno va a la depresión del Salado, justamente en Buenos Aires, que son zonas bajas que se inundan mucho, están llenas de sal. Por este fenómeno, porque cuando viene la sal, que desborda de un río, de una napa, de donde sea, viene con un montón de sales que luego se evaporan. Y lo que puede pasar es eso, si hay un lugar que estuvo, qué sé yo, 2 o 3 años inundado, después cuando se evapora, una vez que baja el agua, después queda toda salina. Y la sal no permite que las plantas se desarrollen como... No, y hay zonas donde nunca bajó el agua, ¿eh? Y hay campos que quedaron completamente improductivos. También. Bueno, sí, eso también pasa. Hay documentos, bueno, por inundación, hay por erosión hídrica también, las llamadas cárcavas, ¿no? Que son erosiones hídricas que Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical. ¿Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? ¿Ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un Alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. que no se sabe bien cuánto va a rendir, digamos, ¿no? O sea, al día de hoy no está, que yo sepa, tan utilizado, habría que preguntarle a un experto de trigo. Pero bueno, ahí es como ir con analgésico después de que tenemos el problema, ¿no? Lo ideal sería ver cómo hacemos para que no haya tantas condiciones de sequía. Después, cuando las hay, sí, que aparezca la biotecnología como solución. ¿Cómo lo cambias eso? Vos en Argentina, donde no podés controlar lo que te decía, lo que pasa, por ejemplo, en Amazonas. ¿Cómo controlás en la Argentina? ¿Cómo limitás el impacto de una sequía alta? ¿O evitás, en realidad, unas...? No, y ahí, digamos, hay una parte que es relaciones bilaterales con Brasil, que tiene que ver, además de con el Amazonas, con la otra selva que tienen abajo y fundamentalmente con las represas, con el agua que largan de las represas, porque todas nuestras represas dependen de lo que hagan las represas de Brasil. Pero después también tenés un montón de bosques en Argentina. Digo, tenés el Parque Chaqueño, que lo estamos deforestando a más no poder. Tenés la selva misionera, que está un poco más conservada, pero que también cada tanto... aparece... ¿Bosque chaqueño incluye Salta, por ejemplo? Sí, el Parque Chaqueño es una ecorregión, es un tipo de bosque, digamos, que incluye Salta, incluye, bueno, Chaco, incluye
incluye varias provincias esa formación, desde el Chaco Seco, el Chaco Húmedo. Porque se habla mucho de la deforestación en toda la zona de Salta, en todo el, Claro. que es el impenetrable chaqueño que alcanza todo eso. Exactamente, exactamente. Ahí tenemos récord de deforestación, estamos en rankings top 10 mundial casi todos los años. Bueno, y ahí empieza un poco cierta bajada de la sequía de esa zona, ¿no? Pero después también tenés, qué sé yo, los humedales del Delta, los humedales de Santa Fe, los humedales de Entre Ríos, que cada tanto llega humo y los vemos quemarse y nos empiezan a doler la garganta y eso. Esos son humedales que quemamos que servirían para contener un poco este tipo de situaciones críticas. Y tenés bosques, después también tenés montes, ¿no? Que por ahí no son bosques patagónicos hermosos, pero son árboles que cumplen una función ecológica. Claro. Perdona, te digo, todas esas cuentas se pueden hacer. Es decir, uno puede calcular hídricamente cuál es la necesidad de la zona y cuánto va a aportar determinada cantidad de humedales, cuánto va a aportar determinada cantidad de bosque. El tema es que hay que conocerlos, hay que inventariarlos y es por eso la ley que quiere... Hay que invertir. Invertir después en conservarlos, pero ahí de vuelta, te aseguro que si invertimos en conservarlos vamos a perder menos que lo que vamos a perder ante una eventual sequía de producción. Claro. Me quedé con un dato que dijiste que se está superando ese 1,5 grados, obviamente, de la temperatura a nivel mundial. Y dijiste que este año arrancó más caliente que 2023, que fue un año atípico. Sí. ¿Qué cambios en nuestra vida cotidiana tenemos que esperar en esta situación? ¿Esto qué pasó? Es re difícil la pregunta que me haces igual, y me la hago varias veces para ver cómo la explico para que se entienda. Pero estas olas de calor de estos días tienen que ver con eso, por ejemplo. Vos me vas a decir, bueno, pero en el 70 hubo una ola de calor también, que sí, pero nosotros venimos de 9 olas de calor el año pasado, ahora estamos teniendo una larga. 4 años de sequía, Venimos de 4 años de sequía. Los fenómenos son los mismos, o sea, la ola de calor, la sequía, la inundación, eso es lo que trae el cambio climático. El tema es que ahora va a pasar con más frecuencia y con más intensidad. Esto de que ya para nosotros es medio normal que haya una ola de calor. Bueno, toca ola de calor. Bueno, no era normal. Antes pasaba un año cada tanto. Y a la vez duraba 2 o 3 heladas días. también tardías que tuvimos el año pasado. Heladas también tardías. Y eso, además de las olas de calor, a la gente que está sensible por alguna situación de salud, la puede complicar mucho más. Pero también vas a tener, qué sé yo, la sequía que impactó en la macroeconomía. Bueno, por supuesto no fue la única razón, pero no ayudó a que el dólar se estabilice y no ayuda con los precios, digamos, ¿no? Porque vos tenés una merma en el ingreso del Estado, que bueno, todo eso va a repercutir en los hospitales, en las escuelas, es una fuente importante de ingresos, al menos hoy, en la retención al agro. Y bueno, cuando eso baja, baja la recaudación del Estado y tiene que subir el impuesto por otro lado. Ni hablar de cuando entremos en fenómenos un poco más globales, por ahí una sequía en Argentina, como nosotros además exportamos más que nada soja, maíz y esas cosas, no es que el tomate va a estar más caro por la sequía en Argentina, igual un poco sí también, pero cuando haya sequías globales, los precios de los alimentos van a aumentar. Claro. Y cuando haya estos fenómenos un poco más masivos o más largos en el tiempo, se va a empezar a complicar estos lujos que nos damos de comer tomate fuera de estación, de importar un kiwi de Nueva Zelanda. Todas esas cosas yo creo que se van a ir, se van a empezar a cortar o van a empezar a ser solo accesibles para cierta gente que tenga mucho dinero, digamos. Inti, muchas gracias. No, por favor, Muy muchas gracias a atento, ustedes. Por favor.